Bien, muy buenos días con todos. Por favor de confirmar si se escucha por el chat. ¿Sí? ¿Se escucha? Por favor, confirmar por el chat. Se escucha muy bien. Ok, gracias. Bien, siendo las 11:08 de la mañana, empezamos con un informativo, ¿sí? Tenemos la presencia del doctor Lucio Martín Fernández Castillo, que es profesional de auditoría prestacional en la unidad de seguros de nuestro hospital. Y continuando con esta semana de la cobertura universal en salud, nos va a exponer el tema 10 errores más frecuentes en las prestaciones COVID. ¿Sí? Si tuviesen preguntas a lo largo de su charla del doctor, pueden hacerlo a través del chat, o si no, al último lo consolidamos y levantamos la mano, si no, aperturamos los micrófonos. ¿Sí? Bien, sin más, damos la presentación al doctor. A todos, muy buenos días. Bueno, lo que vamos a ver hasta a continuación van a ser los 10 errores más frecuentes en las prestaciones COVID que como unidad de seguros, como parte del equipo de auditoría prestacional, encontramos en las historias clínicas, tanto de emergencia como de hospitalización. Siempre lo que respecta a una auditoría, nosotros tenemos que tener una normativa. En ese tipo de normativa tenemos lo que viene a ser la base legal de nuestra auditoría. ¿Y en qué normativa nosotros nos basamos? Nos basamos en la normativa 139, que viene a ser la norma técnica de salud para una adecuada gestión de historia clínica, la norma técnica 029, que es también una auditoría de calidad de la atención, la resolución directorial 71 del 2019 del EVES, en la cual dicen que todos los procedimientos tienen que estar suscritos en el registro de CISGALE, la RJ 107, que es una directiva administrativa que nos da el CIS, para una adecuada prestación, la acción jefatura también de la 241-2015, que aprueba la directiva administrativa, la RJ 016-2016, que es la directiva administrativa que establece el proceso de control prestacional posterior a las prestaciones. Esto viene a ser cómo el CIS nos va a auditar esas prestaciones que nosotros hemos brindado. Dice que no avanza la diapositiva. Un repito, vamos a ver la diapositiva, ¿no? Ya. Entonces, para recapitular, nosotros nos basamos en la auditoría prestacional en ciertas bases legales. La norma técnica de historia clínica, que es la primera que puede empezar acá, la norma técnica 129, norma técnica 029, relación directorial del EVES, en el cual nos autoriza que usamos el CISGALE, la RJ 107, que es el marco del convenio de lo que viene a ser el llenado del formato único de atención FUA, la relación jefatura 241, 2015, que es la prueba, la directiva que regula el proceso de evaluación automática de las prestaciones, y la RJ 016-2016, en la cual el CIS nos hace un proceso de control posterior a las prestaciones, y la actual, que viene a ser la relación jefatura 108-2020, en la cual es un instructivo para la verificación de la gratuidad de la atención y de la autoridad de atenciones seguras en el marco de la DENA. O sea, dentro de estos bases legales, el CIS nos va a supervisar mayormente todas las prestaciones que nosotros vendemos al asegurado, ¿no? Bueno, empezamos. Lo que respecta, yo he tratado de recopilar los errores más frecuentes en lo que hay a nivel prestacional, en lo que viene a ser la historia clínica, tanto de emergencia como hospitalización, y en los cuales he resumido los más, lo que tiene más, mayor porcentaje, por decirlo así, ¿no? El primer top, mi top 10 sería el diagnóstico de ingreso no congruente con un relato de enfermedad. El segundo sería el diagnóstico de ingreso no congruente con una historia clínica o evolución. Registro incompleto de indicaciones de alta en historia clínica. Medicamento no justificado en diagnóstico. Insumo no justificado en la evolución médica. Registro de diagnóstico no concordante de certificado de función y CISGALE. Falta de registro y justificación de solicitud de exámenes auxiliares en historia clínica. Historia clínica, evolución médica incompleta, registro incompleto de nota de enfermería, de CARDEX, de obstetricia, balance hidroelectrolítico,
y medicamento e insumo pendiente de evolución. ¿Qué consecuencias nos trae este tipo de error o de emisión de registro, ¿no? Dentro de una historia clínica o algo? Como ustedes saben, nosotros en el hospital tenemos lo que viene a ser la auditoría concurrente. En la auditoría concurrente que hacemos de las prestaciones, nosotros mismos como auditoría, como el equipo prestacional que tenemos, verificamos nuestras bases legales que viene a ser la norma técnica clínica de historia clínica, en la cual a nivel judicial puede producir un proceso, obviamente. Esa parte ya todos los personales de salud saben de que si no cumple la normativa como debe ser, se puede llevar una auditoría de caso y posteriormente puede entrar a un proceso judicial, que es la parte legal, ¿no? Hay que ver muchas veces que nosotros como auditores, como el grupo profesional, nosotros observamos esos incumplimientos y avisamos al personal profesional de la salud para que haga un levantamiento antes de que esta prestación pueda ser observada, ¿no? Entonces, eso es en la parte judicial, ¿no? En la parte del CIS, el incumplimiento, ¿qué nos llevaría? Nos llevaría a una observación parcial o total, el cual se reflejaría en no pago de la prestación brindada. Como por ejemplo, tengo una prestación por ejemplo, de 10 soles, ¿no? En la cual el médico o el personal de salud, profesional de salud, no ha registrado un diagnóstico. El CIS nos supervisa esa prestación y nos dice, no te voy a pagar el diagnóstico que va ligado al medicamento, o si no, nos pueden habilitar toda la prestación. Toda la prestación. Entonces, eso conllevaría a que, obviamente, el CIS no nos reconozca el pago de esa atención, que sí ha habido una atención. A nivel de IPRES, ¿qué vendría a tener? ¿Qué consecuencias nos trae? Bueno, obviamente el perjuicio económico, tanto a la institución, ¿no? Porque obviamente si el CIS no me paga la atención, que viene a ser la prestación más que todo, el hospital va a tener que hacer va a tener que asumir esa deuda, ¿no? Pues el financiamiento de esa prestación. Y eso conllevaría por parte del hospital algunos procesos administrativos, ¿no? Para poder establecer para poder establecer lo que es el error, ¿no? Por eso que lo que le quiero decir con esto, en conclusión, es que nosotros en la autoridad profesional evaluamos particularmente todo esto y evitamos de que el profesional de salud tenga a pasar por estos procesos, ¿no? Obviamente, ese es el objetivo del fin de nosotros, es cuidarnos como institución y cuidar a los colegas y al personal de salud profesional de un error que puede ser después perjudicial a nivel económico o judicial. Es lo que quiero que logren entender de lo que viene a ser la auditoría prestacional que nosotros realizamos dentro del hospital, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los primeros errores encontrados. Como le he dicho, he clasificado los errores más comunes. Primer error es diagnóstico de ingreso no congruente con relato de enfermedad. El ejemplo que he encontrado, esos son recientes, es por ejemplo que el paciente ingresa y en el relato dice que refiere que de 7 días presenta deposiciones semilíquidas que van aumentando en frecuencia, por lo que acude a un centro de salud o posteriormente recibe tratamiento y sin embargo persisten las deposiciones sin moco, sin sangre, deposiciones líquidas, ¿no? Aumentando en frecuencia, disminución en consistencia, ¿no? El médico evalúa al paciente y pone diagnóstico COVID. Obviamente no es congruente el diagnóstico que tiene con el relato de enfermedad, ¿no? Obviamente puede ser una diarrea infecciosa, o otras cosas que pueden ser producidos sí o sí por el virus, porque si existen estudios en el cual pueden producir, pero el diagnóstico no sería de ese concordante. Otro diagnóstico también sería, otro relato que no es concordante es que el paciente acude para presentar tos, malestar general, inhalación alta térmica de hace 7 días y el personal le pone COVID virus no identificado, que obviamente es parte de un diagnóstico, pero no significa que por ese motivo llega. El paciente llega por una faringitis, llega por fiebre, llega por tos, llega por múltiples diagnósticos, ¿no? O múltiples signos y síntomas más que todo, que conllevan un diagnóstico, obviamente.
El segundo error más común que hemos encontrado es el diagnóstico de egreso no congruente con historia clínica u evolución. Un ejemplo que puedo es que a un paciente le dan el medicamento Bismutol, Solicato, 15 cc de vía oral cada 8 horas y le ponen como diagnóstico de egreso COVID. Obviamente no es congruente, ¿no? Y eso conllevaría a que el SIS me observe la prestación por dar un medicamento y eso también conllevaría a no darme el pago de ese Bismutol, ¿no? Que obviamente tienen que entender de que si este error se persiste en una prestación que es chica y tenemos por lo menos 20 prestaciones al día en el servicio de emergencia o de consulta o de hospitalización, eso multiplíquelo, ¿no? El riesgo de perder por solamente no poner el diagnóstico, que podrían haber puesto tranquilamente el diagnóstico de dispepsia o una gastritis, para poder justificar o subsanar el error, ¿no? Más que todo. Y evitar la pérdida financiera a nivel del SIS, porque obviamente eso es lo que nosotros tratamos de evitar, porque no tener una pérdida, ¿no? De un medicamento que sí se le ha brindado al paciente. El tercer error más común es registros incompletos de indicaciones de alta en la historia clínica. Tiene que tener que la norma técnica 039 especifica de que al alta tienen que dar tratamiento al paciente y diagnósticos de alta congruentes y algunos tienen que dar consejería nutricional y citar al paciente. En esos cuales es muy común el error de que los pacientes ingresan con un diagnóstico, le dan tratamiento médico, pero no especifican en el informe de alta dentro del CIS-GALEN, ¿no? Que viene a ser el tratamiento. Ese icono que sale acá se pone para poder especificar el tratamiento que va a seguir el paciente en su casa. Eso conllevaría a que el CIS me ve la prestación y me dice, por ejemplo, que ustedes recetan el Bismutol, como está acá, pero no lo dan como indicación de alta o no se lo lleva el paciente. Múltiples cosas me puede dar a entender este informe de alta en la historia clínica, ¿no? Que puede conllevar a un proceso también legal y también de financiamiento del SIS. Lo ideal sería de que se cumpla la normativa, ¿no? Que está establecida y evitar el desfalcamiento, ¿no? Por eso que el modelo de SIS-GALEN se ha hecho a medida para poder llenar esos documentos y poder registrarlos al momento de alta. ¿Cómo puede empezar acá? Un cuarto error también muy común es medicamentos no justificados en los diagnósticos. Este error, por ejemplo, es que el paciente recibe medicación que no está justificada en el diagnóstico, tanto de ingreso como de egreso. En este primer ejemplo, por ejemplo, el paciente le ponen COVID, virus no identificado como diagnóstico, y le dan paracetamol y dextrometorfano. Obviamente, el COVID el CIE de UCR 1 y 2 me dice que existe o no el virus, pero no me dice el diagnóstico sindrómico o los tipos de diagnósticos que puede tener. Esto se puede conllevar a una faringitis aguda, hasta una bronquitis, un resfrío común. Entonces, esos diagnósticos deben estar anexados al diagnóstico de ingreso, al diagnóstico que está acá. J00X, que es rinofaringitis aguda, por ejemplo, y obviamente el paracetamol y el dextrometorfano que estaría indicado en esa prestación. Lo ideal es que se llegue a ese nivel en la parte médica, que pongan en los diagnósticos que deben estar congruentes, porque esto de acá, aunque a usted le parezca que no, el CIS nos observa eso, no nos da la medicación porque no tenemos el diagnóstico correcto. Y nos pueden quitar de esa prestación que le han dado al paciente, le quitan el paracetamol y el dextrometorfano y no nos pagan ese medicamento. Igualmente acá, los sartán que se le da a un paciente y en la evolución no ponen ningún tipo de diagnóstico de hipertensión. Igual acá también pueden ver más que todo de que por solamente el no colocar el diagnóstico adecuado que está normatizado en norma técnica, eso nos puede conllevar a descuentos en la prestación. Quinto error, insumo no justificado en evolución médica. Es muy común en la parte de que hay insumos que se usan en la parte médica, tanto los insumos operatorios,
insumos como catéteres, intubaciones traqueales, en los cuales deben ser registrados en parte de la evolución médica del uso de ese insumo. Por ejemplo, a este paciente le han solicitado un catéter venoso central doble lumen, pero en la historia clínica o en la evolución médica no especifica el uso de ese insumo. ¿Y eso qué conllevaría? Conllevaría que el CIS no nos pague el catéter venoso central, porque obviamente el personal encargado de colocarlo no lo ha justificado en la historia clínica. Inclusive, lo ideal sería colocar, estoy acá poniendo un ejemplo de cómo se colocaría el procedimiento, ¿no? Las notas de la evolución médica, así es un adecuado ingreso del procedimiento, ¿no? Un CDC de alto flujo, 12 French, 2 lumen, especificar el número del catéter venoso central, y obviamente, si inclusive ustedes a veces en el procedimiento realizan 2 a 3 intentos, 4 intentos, el CIS sí nos paga, pero si está justificado en la evolución. O sea, si el médico justifica, el profesional de salud justifica el uso de ese insumo, obviamente el CIS sí no va a pagar. Es igual con los informes operatorios. En los informes operatorios el uso de insumos, más que todo anestésicos, los tubos endotraqueales, el uso de la punción lumbar, las agujas anestésicas que se usan, el médico dentro del formato debe registrarlo, el número de aguja que usa, a qué nivel de la punción lumbar realiza, el insumo o el tornillo que usa, el número, si usa, por ejemplo, la ampolla de atropina. A veces los anestesiólogos usan la ampolla de atropina, la cargan nada más, pero no la usan porque obviamente lo tienen preparado. Pero él sí nos observa la atropina porque no está especificado en el reporte anestésico. Esas cosas son las que se tienen que justificar. Igual con el tubo endotraqueal también. Eso es algo de que sí debe ponerse, ¿no? La intubación endotraqueal que se realiza en el sistema, en los pacientes, ¿no? Cuántos intentos frustos, cuántos la intubación corresponde en la evolución médica concordante con el tipo de tubo endotraqueal que se utiliza también. Porque aunque ustedes lo crean, el CIS nos puede observar el tubo endotraqueal. Si usted usa un tubo 7, por ejemplo, o un tubo 4, y usted coloca un tubo 5 en la evolución, no nos paga el tubo 4 el CIS, porque no está especificado en la evolución médica. Hasta ese nivel los auditores prestacionales nos evalúan de la parte del CIS. Por eso que nosotros estamos ahí atrás de ustedes, todo profesional de salud, que por favor, reiterando, ¿no? De que deben adecuadamente llenar con respecto al número y todo eso para evitar una observación posterior, ¿no? Sexto error es registro diagnóstico concordante certificado de función y CIS Gallen. Hay muchos errores más que todo en cómo certifican lo que viene a ser el certificado de función. Obviamente, la mayoría de los colegas saben de que el adecuado llenado del certificado de función que está en el RM, ¿no? Obviamente. Pero eso debe ser concordante con la historia clínica y nosotros con el CIS Gallen. Muchas veces los errores son porque ponen un diagnóstico diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, en el primer ejemplo pueden ver de que ponen estos diagnósticos similares en el certificado de historia clínica, en la parte de mortalidad, pero el certificado de función del paciente son diferentes. Deben recordar que nosotros, a nivel del CIS, cuando ustedes colocan este certificado de función, los diagnósticos de egreso, esto jala automáticamente en nuestra FUA. Y a veces no son congruentes o a veces obvian algunos diagnósticos por el certificado de función. Esto conlleva también a que el CIS nos pueda observar posteriormente mejor dicho, la prestación, ¿no? Este es un adecuado llenado, cumpliendo la diferencia entre los dos. Falta de registro, el séptimo error es falta de registro y justificación de solicitud de exámenes auxiliares en la historia clínica. Muchos de los errores que el CIS nos observa es que dentro de la evolución médica, dentro de la norma dice que el médico debe solicitar todos los exámenes laboratorios pertinentes para llegar a un adecuado diagnóstico, un tratamiento adecuado del paciente. Pero muchas veces no conllevan a poner todo el tratamiento terapéutico del paciente. Simplemente el CIS nos puede observar
la tiroxina, por ejemplo, la troponina, el TGP, TGO, porque ustedes no lo colocan dentro de la indicación de tratamiento. Se solicita tiroxina, se solicita troponina, se solicita TSH, y también se debe justificar por qué motivo lo estamos solicitando. Este paciente lo están solicitando por descartar un hipotiroidismo, a descartar algún tipo de enfermedad hepática, o sea que yo dentro de la evolución del paciente, porque nosotros cuando revisamos la evolución buscamos el motivo por el cual el médico solicitaría este examen y le decimos al médico, obviamente in situ, es que esa es la parte de teoría concurrente, que pongan el diagnóstico adecuado para poder justificar, porque a ustedes no lo crean, el CIS no nos pagaría estos procedimientos debido a que no está el diagnóstico justificado en la historia clínica. Y eso también conllevaría a una observación parcial de la historia. El octavo error es historia clínica, evolución médica incompleta. Muchas veces el personal asistencial, debido a X cosas, no colocan todo lo que está normatizado en lo que viene a ser el objetivo de la parte de la evolución médica, ¿no? Que tiene que ser todos los aparatos de sistemas que hay, en tanto en la piel, tejido celular cutáneo, tórax y pulmón, cardiovascular, génico urinario. Esa es parte de la norma técnica. Actualmente están obvio en algunos exámenes, y he escuchado también el término de examen preferencial, que obviamente no está estipulado en lo que es la atención de hospitalización y evolución médica, que deberían colocarlo adecuadamente en la norma, ¿no? Obviamente acá, por ejemplo, no han colocado nada solamente abdomen y genitales, pero no hay tórax y pulmón, no hay cardio, no hay piel, no hay funciones vitales, lo fundamental, obviamente, ¿no? Y el diagnóstico, que no es comete la operación, solamente ponen, bueno, no ponen está febril, tolera la vía oral, está con tratamiento, con cuántos días, en qué día está. Obviamente que eso ya va a depender yo le he puesto ahí un bloqueo porque obviamente es una mala indicación, una mala evolución médica. Igual acá hay otro ejemplo también, ¿no? Que un paciente, obviamente, en la parte del objetivo, paciente en aparente regular estado general, nada más, y miembro inferior derecho, acortamiento de rotación externa, dolor de denominación y nada más. Eso es lo único que colocan del paciente. No colocan frecuencia respiratoria, cardíaca, si tiene dolor, o si no tiene dolor abdominal, tórax y pulmón, nada de esas cosas. Obviamente, este tipo de observación, ¿qué conllevaría? Conllevaría, obviamente, a que nos quiten ese día de evolución. Si el medicamento o que le dan no justifica, o si la evolución está incompleta, el CIS nos puede observar hasta toda la evolución, todo el día de hospitalización de este paciente. Noveno error, el registro incompleto de nota de enfermería y CARDEX. Obviamente, nosotros actualmente tenemos sistemas digitalizados mayormente que estamos observando, ¿no? De lo que viene a ser registro. A veces hay notas de enfermería mayormente que no colocan los días. Obviamente la nota, el CARDEX y la nota de enfermería va de acuerdo al día y la noche, no guardia diurna y nocturna. Es igual como las funciones vitales, no se colocan. Y obviamente acá también pueden observar también que no están colocados todas las funciones del paciente, que se deben de ser registrados todos el día a día. Entre los cuales está estipulado pues el CIS-GALEN que deben registrarse, ¿no? Debido a la pandemia se han usado estos instrumentos, ¿no? Para poder ayudar un poco al profesional para que no esté usando la hoja. Entonces estos son los ejemplos mayormente. Otros ejemplos que hemos visto a nivel ya físico es obviamente que no colocan la firma o sello del médico, tanto del profesional enfermero, profesional obstetra, en el CARDEX, ¿no? Obviamente tienen que tener que el CIS, el médico puede prescribir todas las indicaciones, y el encargado de dar esos medicamentos, tratamientos médicos, es el personal enfermero obstetra. Entonces, obviamente, si ustedes no colocan o no firman o no sustentan en el CARDEX con su firma, el CIS no nos paga la prestación. Igualmente acá, nota de enfermería o obstetricia que no tienen sello y firma del paciente, de la atención. ¿Eso que conlleva? Que no nos paguen simplemente. Si acá han puesto 20
20 a 30 inyecciones del paciente, medicamentos, por solamente la falta de un sol, el SINO nos paga todo el día de prestación, que puede ser desde hasta 10 soles, hasta 100, hasta 1000, hasta 150 soles, etc. Igual la nota de enfermería. Igual en el registro de hoja de consumo de oxígeno. El oxígeno es muy fundamental para la situación porque nosotros brindamos al paciente un oxígeno. Y obviamente el SINO supervisa el control adecuado de la cantidad de oxígeno que se usa. A veces el personal me llama y me dice, pero doctor, por 100 mililitros de oxígeno, sí, pues, pero si nosotros llamamos a la pérdida de una prestación de un sol y si lo multiplicamos por prestaciones al mes y si lo multiplicamos por prestaciones al año, obviamente ese monto que para uno considera un sol en un año puede ser hasta 1 millón, hasta 2 millones de soles. Y eso es el objetivo de no generar pérdida a la institución. Por eso que el SINO observa también el oxígeno que consumimos y el adecuado registro por el personal enfermero que está estipulado en el reporte de consumo de oxígeno, tanto en la hoja como en el CIS-GALEN que también está ingresado. El 10º error es medicamento e insumo pendiente de evolución. Este error es el que nosotros, como autoridad profesional, incurrimos más, es la devolución del medicamento. El CIS nos va a dar, o nos va a aceptar todo medicamento que se con el paciente siempre y cuando esté colocado en la historia. Y muchos de los errores que encontramos, o muchos de los errores que incidimos o que llamamos al personal asistencial uno de los ejemplos es con el medicamento que es PRN. El medicamento, por ejemplo, que tienen acá es un metamisol, ¿no? Que es 1 gramo PRN a fiebre, ¿no? En la nota de enfermería del día de ayer no encontramos ninguna alza térmica y tratamiento no lo colocan. Le han despachado ayer y el día de hoy día, al día siguiente, lo vuelven a pedir. Entonces, yo, dentro de todo esto, llamo al personal para hacer la devolución, debido a que ese insumo no me va a pagar el CIS porque no está especificado como tratamiento que se le ha dado al paciente. O de repente sí lo han dado, pero ustedes no han colocado en la nota de enfermería ese procedimiento o la indicación médica de la colocación de metamisol de 1 gramo endovenoso, ¿no? O intramuscular. Esa falta de procedimiento es la que nosotros nos observa. Al final estamos tratando de justificar medicamentos con el CIS para poder salvar la prestación, porque nosotros sabemos que se le ha dado toda la medicación correspondiente al familiar, ¿no? Y obviamente, si no se usa, el hincapié sería mayormente que se devuelva, porque obviamente el insumo, el medicamento que no se usa, el CIS no me lo paga. Cuando lo supervisen o cuando vuelvan a supervisar la historia clínica, me va a supervisar y me ha dicho, no has usado 20 metamisoles. O en el caso, hasta ahorita antibióticos como piperaciclina, meropenem, de los 60 que han pedido, solamente usó 40. Esos 20 tienen que ser devueltos, no se pueden quedar. Porque obviamente esos 20 medicamentos no nos va a pagar el CIS. Entonces, para no tener una pérdida financiera, es mejor devolverlo y que se use con otro paciente. Este es un ejemplo de todos los medicamentos que están en el servicio. Esto obviamente fue antes de la pandemia, cuando hacíamos concurrencia a nivel de piso. Y evidenciamos, por ejemplo, los medicamentos de insumos pendientes a devolver que tenían en el sistema, ¿no? Bueno, ante todo, nosotros como auditoría prestacional estamos a la ayuda de ustedes, ¿no? Estos son los números de emergencia en la cual ustedes pueden llamar, los contactos que nos pueden llamar, los anexos, las emergencias y los tópicos en los cuales todo el personal auditor de auditoría prestacional se encuentra a su ayuda, ¿no? Tanto en la parte médica como en la parte de enfermera, exactamente. Y los correos en caso quieran comunicarse o hablar sobre algún tipo o un tipo de insumo que quieran dar o algún medicamento o una ayuda que nosotros podemos brindar, también son los correos de la auditoría profesional, no tanto de emergencia como de hospitalización. Gracias. Bien. Bien, señores participantes, pueden hacer sus preguntas, pueden aperturar sus micrófonos. ¿Tienen alguna consulta para el doctor Lucio?
usar también el chat. Para concluir lo que viene a ser... Sí. Sí, doctor Lucio, ¿cómo está? La licenciada Diyan Gamarra. ¿Qué tal, Diyan? ¿Cómo está, licenciada Diyan? Sí, doctor, ¿qué tal? Una consulta. Bueno, primero tengo 3 preguntas. Uno sobre cuál es la incidencia o la diferencia entre las observaciones de auditoría, de concurrencia de las historias clínicas, los errores que se cometen antes de la pandemia y ahora durante, ¿no?, la situación que estamos. ¿Cuál es la diferencia en los errores cometidos? ¿Ha habido incremento o se mantiene casi los mismos? Y lo otro que quería consultar es que en un inicio, pues en cuanto a la devolución de medicamentos, había esa pregunta porque antes se devolvía, después de farmacia no subía, no querían recibir, entonces se han estado acumulando, para lo cual en el transcurso no sé cuáles han sido las estrategias para nuevamente poder retomar esos temas y poder mejorar. Y lo otro era sobre, es evidente de que con todos estos cambios, la historia clínica mucho manejamos en forma virtual, pero todavía tenemos algunas historias clínicas en forma física, ¿no? Y no siempre el sistema está abierto en todos momentos para poderlo escribir al detalle. Y el otro error que sí, pues en un inicio se cometió en no firmar porque los sellos no ingresaban en área COVID, porque se iba a contaminar, etcétera. Entonces yo creo que estamos en un proceso de mejora y creo que es importante esto, lo que usted está mencionando, pero también ya tomar los puntos para ahora reconsiderar y mejorar, ¿no? La idea es eso, ¿no? Que el hospital recaude lo que tiene que recaudar y el personal se comprometa a lo que tiene que realizar. Gracias. Bueno, respondiendo al primer punto, sí, antes de la pandemia, la auditoría concurrente que se hacía a nivel de hospitalización, podíamos subsanar o ver más en físico y en vivo lo que viene a ser con la prestación del paciente. Actualmente, post pandemia, nuestros únicos fuentes ¿cómo se llama?, de verificación viene a ser lo del sistema y la comunicación que se da. Actualmente tratamos igual y estamos haciendo la auditoría concurrente a nivel electrónico y también conversamos con el profesional de salud adecuado, ¿no? Obviamente, para poder subsanar esos errores. En lo que respecta a la parte de medicamentos, obviamente, actualmente, por lo que tengo entendido, por la pandemia y todo eso, no se está haciendo una devolución en lo que respecta a la hospitalización de los insumos por persona, por paciente. En lo que respecta a la parte de emergencia, sí se están devolviendo, obviamente por prestación dada, ¿no?, en emergencia, porque obviamente el servicio de farmacia ahí es más rápido, ¿no?, más que todo. Pero a nivel de hospitalización, por lo que tengo entendido, no todo el personal conlleva hacer la devolución. Y obviamente sería tratar de un adecuado manejo con la parte de farmacia para poder, más que todo, ver cómo podemos hacer en esa parte. El objetivo actualmente ahorita del sistema Sysgalen es hacer una adecuada historia electrónica clínica de emergencia. Obviamente que hasta ahorita no tenemos una resolución, una norma técnica en la cual nos diga cómo son los pasos de la historia clínica de emergencia o cómo deben estar estipulados. Lo que sí tenemos es un sistema de registro. Por eso que obviamente se registra la nota de enfermería, se registra la nota de obstetricia, se registra el CARDEX, ¿no? O se registra la evolución médica y el médico al final tiene que sellar ese registro de evolución. Como dice la licenciada, el objetivo es que el hospital dé ese plus en la parte de la tecnología y pueda desarrollar un sistema de historia clínica mejorada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para concluir y para dar término a esta exposición,
el servicio de auditoría prestacional que tenemos nosotros ahorita a nivel de unidad de seguros, estamos a su ayuda. Cualquier tema o cualquier cosa que quieran coordinar con nosotros, correspondiente de repente a un insumo de un medicamento o un medicamento en específico que quieran dar a un paciente, que CIS, obviamente, o un insumo que quieran darle o quieran brindar a un paciente, nosotros estamos en la adecuada ayuda de poder solucionar sus errores, mejor dicho, de solucionar sus preguntas, ¿no? O de responder sus preguntas. El objetivo mayormente es la gratuidad con el paciente. Actualmente el servicio el CIS está viendo lo que es gratuidad de atención en el caso del paciente. ¿Qué significa? Que nosotros como IPRES tenemos que darle toda la atención adecuada al paciente, tanto de medicamentos como de insumos, etc. Y hacer las gestiones necesarias si es en cuando el hospital no tenga ese insumo o ese medicamento, y tratar de darle y brindarle al familiar o al paciente todo el medicamento o el insumo que necesita. Es por eso que va de la parte con la parte asistencial y la parte administrativa con otros que la parte profesional. Eso es todo. Gracias. Bien, agradecemos al doctor Lucio. Muchas gracias, doctor. Recuerden, señores participantes, que a las 3 de la tarde tenemos también otra charla sobre 10 consejos para brindar correctamente prestaciones SOAT. Entonces nos vemos a las 3 de la tarde. Muchas gracias y hasta la tarde.